Hablar de genocidio casi siempre nos deja introspectivos y apenados, y quizá no nos damos cuenta de cómo, pero apelamos a esa humanidad en común. Hoy hablaremos sobre genocidio y cómo la antropología tiene un rol clave en su estudio, prevención y sanación. Desde un punto de vista legal, el genocidio consiste en la negación del derecho a la existencia a grupos humanos enteros por motivos raciales, religiosos, políticos. Este está considerado como uno de los crímenes de lesa humanidad o crímenes que atentan contra la humanidad, como el asesinato, la esclavitud, la deportación. Estos crímenes son imprescriptibles, es decir, que su tiempo de sanción nunca vence y quizás sea justamente porque en alguna medida condenan la barbarie. El aporte que la antropología puede otorgar al estudio de los genocidios se refiere a evidenciar una situación que podría desencadenar en un genocidio, explicar el contexto, el porqué, mostrando que la marca de la diferencia es construida localmente y reconocer cómo las sociedades superan los traumas. Por ejemplo, tras el genocidio ocurrido en Ruanda, muchas personas se refugiaron en la religión católica o ortodoxa cristiana como forma de poder entender y reconciliarse con quienes les habían dañado. En este sentido, la antropología considera como genocidio el intento deliberado de aniquilar a un grupo social que ha sido marcado como diferente. Esta definición nos permite reconocer cómo los límites de los grupos son construidos a través de contextos y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso del Holocausto judío, la marca está puesta en símbolos, en sus rasgos faciales, en sus costumbres, oficios. Mientras que en el caso del genocidio camboyano de finales de los años 70, la mayoría de los que murieron eran de la misma etnia jemer que sus verdugos, por lo que a veces se habla de autogenocidio. Y en este sentido es muy relevante ahondar en cómo se fueron delineando esas características diferenciadoras. En la gestación de un genocidio se produce un proceso de otredad marcado por una retórica deshumanizante hacia aquel grupo que se busca eliminar. Por ejemplo, referirse al grupo como unas ratas. En efecto, se reimagina la comunidad imaginada, es decir, se vuelve a delimitar quiénes son o no parte del nosotros, y los que quedan afuera son considerados como humanos inferiores. Así, al final de cuentas, la diferencia de ese otro es llevada a tal extremo que se esencializa. Se dice que es parte de su naturaleza y que es por eso que debe ser eliminado. Aquí nos enfrentamos con un gran dilema de la antropología, que aún hoy sigue siendo debatido. Los antropólogos en su descripción de la realidad se debaten entre aceptar que existen ciertos valores iguales para todos en cada cultura, lo que denominamos universalismo, y por otro lado la creencia de que cada cultura tiene sus propios valores igualmente válidos, lo que se denomina como relativismo cultural. Esta disyuntiva nos pone en aprietos en casos como el genocidio, pues ¿cómo condenar actos horrendos que son perpetrados en nombre de los ideales de una sociedad que supuestamente son tan válidos como los nuestros? El juicio de horrendo podría ser considerado etnocéntrico y culturalmente relativo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es otra cosa que una convención que nos ayuda a llegar a un punto de consenso en estas materias. Sin embargo, aún nos queda mucho por debatir y la antropología puede otorgar luces al respecto, partiendo siempre del conocimiento local de las experiencias humanas.